Bueno, estamos en esta hoja de ruta y hoy vamos a hablar de este libro, de Blanca Oscuridad. No solamente porque es un libro muy particular, recomendado para todos los colombianos que quieran entender y que quieran darse una idea de cómo la ficción y la realidad se cruzan y se juntan, sino porque tenemos detrás de este libro a un periodista, escritor, documentalista, que en su faceta, digamos, madura de su trabajo, ha encontrado un estilo para escribir que deja muy bien plasmado en este libro qué es lo que quiere contar del país. Jorge Enrique Botero, bienvenido, muchas gracias por estar en esta hoja de ruta. María Alejandra, un gusto estar en la hoja de ruta de Caracol. Pues aquí tenemos conversaciones informales, aquí no hay formatos televisivos que nos amarren, digamos, en términos de lenguaje y en términos de tiempo, así que esta es una conversación que me parece además deliciosa porque primero somos amigos, nos conocemos de muchos años y segundo este libro, pues es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de muchas maneras, ya vamos a contarles por qué. Quiero empezar, Botero, por preguntarle por qué un libro que entiendo iba a ser un libro periodístico, se fue convirtiendo de pronto en novela. No es la primera vez que usted acude a ese giro para contar cosas reales, pero a manera de literatura, pues porque quizá nuestra realidad es más fácil narrarla de esa manera. María Alejandra, yo ya había tenido algunos coqueteos con la novela en Sí. los libros anteriores. Este es mi sexto libro, mi primera novela. Y era tal la magnitud de las cosas que yo me había encontrado en el ejercicio de la reportería y eran de una dimensión tan extraña que yo dije, bueno, si me pongo a contar esto al pie de la letra, si me acojo exclusivamente a los parámetros del periodismo y narro estas situaciones que están contenidas en el libro, quizás estoy desperdiciando la posibilidad de entregarle al lector una, una mirada, digamos, entretenida, muy literaria de las situaciones que están contenidas en la novela. Así que, valoré mucho tiempo lo que tenía en mis manos, lo mastiqué bastante y llegó la pandemia y también con ella llegó la hora de sentarme a escribir lo que aparece ahora en las librerías bajo el sello de la editorial Planeta como La Blanca Oscuridad. Bueno, yo tengo mi propia versión de cómo definiría o describiría este libro, pero cuénteme la suya, que es el autor, para encontrarnos ahí en esa definición, porque eh, habla de muchos países este libro, del país de las clases dirigentes, el país de los medios de comunicación, el país de espaldas a la guerra, el país dentro del conflicto, dentro de la guerra, desde la vida misma de los grupos guerrilleros, pero ¿de qué es la novela? Cuando le preguntan a Botero, bueno, ¿de qué se trata esta novela? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una novela sobre los estragos que causa la guerra en los seres humanos. Digamos que esa sería una definición muy breve, una Sí. supersíntesis de la novela, porque a través del relato que se contiene allí, el secuestro de un señor muy poderoso, muy rico, dueño de medio país y de un noticiero de televisión, eh, y de la búsqueda desesperada que emprende su hija para conseguir la libertad de este señor, que en la novela se llama Benjamín Dávila Posada, nos vamos a ir adentrando, María Alejandra, en una especie de inmersión diversa de nuestra realidad. Vamos a entrar a los clubes sociales del norte de Bogotá, vamos a transitar por las calles del Cartucho, del centro de la ciudad, vamos a subir a los páramos, vamos a introducirnos en la selva,
vamos a llegar a los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde aburrido, cansado, desesperado de que no pase nada, un hombre que lleva 40 años metido en el monte, alzado en armas, y descubriendo todos los días que su sueño revolucionario ya no se va a cumplir, decide entablar conversaciones con el libertador Simón Bolívar a través de un medium. Nos vamos a adentrar en el mundo de las élites de nuestro país, y creo que lo hago, usted me dirá si lo logré o no, de una manera no maniquea. Yo creo que los personajes que aparecen allí están llenos de matices, de diversidad. No nos vamos a encontrar con el rico malo y el pobre bueno, ni con el ogro guerrillero y el soldado heroico. Nos vamos a encontrar con seres humanos de carne y hueso, que transcurren en una especie de gran carrera hacia la búsqueda de la libertad de Benjamín Dávila Posada. Y esos personajes, pues, repito, María Alejandra, están construidos en el ánimo de no llegar al maniqueísmo nunca y presentar todos los matices que se contienen en una sociedad como la nuestra. Sí, yo siento eso, y siento no solamente digamos que no tiene el ánimo de juzgar, ¿no?, a ninguno de los personajes. No hay moralismo en la narración de los personajes, son como son, hacen lo que hacen, interactúan entre sí mismos de una manera casi que transparente en relación a las circunstancias que tienen en su vida, y me parece justamente por eso que es como un muy aterrizado a la realidad, en la medida en que no pretende politizar, que no pretende dar una lección, ¿no? Aquí no hay ¿cómo se llama? Lo que uno llega al final de las historias, sí, una lección, una moraleja, perdón, esa Sí, es la palabra. una moraleja, sí. No es eso. Y por eso me parece muy interesante, porque al final, en estos temas de conflicto y del secuestro y del drama humano, de las condiciones humanas, pues justamente no hay lugar a juzgar a los seres humanos. Sin embargo, sí está clarísimo que hay una descripción. Esa descripción le sale a usted de su propia experiencia de pintar, digamos, esta persona y estos clubes de Bogotá y esta gente que está experimentando este secuestro, y con sus intrigas internas en la familia, con la diferencia que hay entre los hermanos. Todo esto nace, digamos, de una radiografía. Así ve usted, digamos, ese mundo de la élite colombiana enfrentada, por ejemplo, a un escenario como el secuestro. Bueno, debo Es decir novela, que ¿no? Yo sé que eso es novela, con lo cual la mente voló bastante, además. sí, la mente voló, María Alejandra, pero mira, yo digo que en un 80% el trabajo que he hecho a nivel editorial, no solo con esta novela, sino con mis libros anteriores, es fruto del delicioso, maravilloso, inigualable ejercicio de la reportería, que usted ha tenido también el privilegio de practicar, y que sabe la cantidad de cosas que va dejando la reportería en las libretas de apuntes, en las imágenes que se quedan incrustadas en la cabeza de uno, cómo las historias que uno va descubriendo a la orilla del camino se van metiendo por entre las venas y no lo dejan a uno vivir en paz hasta que no logra convertir esas historias en un producto más elaborado, como puede llegar a ser un libro. En el caso específico de la familia Dávila Posada y los intríngulis que se generan en el mundo de las élites de Bogotá, tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresariado, etcétera, yo puedo decir que no es un mundo tan ajeno a mí. Es un mundo que pude palpar directamente, experimentar en la vida real, cuando yo era un niño y un adolescente. En realidad, Claro. yo me formé en una ciudad donde participaba, digamos, muy de cerca
del mundo de las élites. Yo estudié en el gimnasio moderno, la gran mayoría de mis amigos eran socios de los principales clubes sociales de la ciudad, los Lagartos, el Country, y digamos que arrimarme a ese mundo no me costó tanto trabajo. Por supuesto que alimenté la descripción de aquellos escenarios con un poco de imaginación, otro con, digamos, los cuentos, los chismes, los rumores con los que se ha alimentado nuestra sociedad a lo largo de décadas. Y creo que al final logré un retrato equilibrado, repito, sin maniqueísmos, sin buenos ni malos. La familia Ávila Posada que yo construyo en mi novela es una familia típica de la élite colombiana, de la élite bogotana, y allí habitan personajes muy malos que consideran, por ejemplo, que la violencia es la única y la mejor forma de solucionar los conflictos, pero habitan también hombres y mujeres que están, por ejemplo, desarrollando una mirada muy humanista de la vida, que tienen inquietudes intelectuales profundas, que quisieran ver mucho mejor al país a pesar de sus privilegios. En fin, logré, bueno, y creo que yo, tocan hacer fondo en su propia vida, ¿no? Que se dan, digamos, un viaje a otros mundos muy distintos a los que muchas veces uno se imagina están en esas élites, ¿no? Ya bajan al cartucho, comparten con ellos, se relacionan además íntimamente. Con sentimientos reales y sentimientos duraderos. Parece que allí hay una mezcla que suena bastante, que al principio puede generar como parecer bastante real, pero que termina siendo muy verosímil en la medida en que se narra el libro. Uno va entendiendo que los personajes, Fernando, obviamente Agustina, todos van siendo reales a medida que uno avanza, porque al comienzo uno entiende y dice, bueno, pero ¿de qué va que haya estos, entre comillas, bajos mundos que pareciera que están lejos de nuestra sociedad, pero lo que hace la novela es traerlos digamos, a estos entornos de poder. Eso me parece maravilloso. Y la otra parte de la historia, por supuesto, es la de ese jefe guerrillero y sus conversaciones con Simón Bolívar. Usted y yo sabemos que esto es cierto, ¿no? Y entonces me parece muy interesante y no sé si valga la pena contar la historia detrás de esa historia o no. Sí, vale la pena, por supuesto, María Alejandra, pero le hago una anotacioncita previa para referirme a lo que estaba comentando Sí, usted. Cuando estaba en el proceso de edición de la novela, caí en las manos del magnífico editor Juan David Correa, de la editorial Planeta. Él me subrayó mucho eso que usted está diciendo y me decía que una de las cosas más fascinantes que traía el libro era el recurso que yo había encontrado yo para acercar a personajes que tan distantes que en la vida real quizás era muy difícil que lograran encontrarse y conseguir que, digamos, una chica como Agustina, perteneciente digamos, a la oligarquía bogotana, sí, sí, sí. terminara teniendo una relación tan entrañable, tan profunda y tan Tan digamos, leal, tan, sí. sí, y generosa con personas de clases sociales, por ejemplo, personajes como un Cali del club donde ella va a Sí. disfrutar de sus ratos libres, o con una guerrillera que cuidó a su papá durante el tiempo del cautiverio. En fin, creo que la novela en eso obtiene, digamos, un resultado bastante favorable. Y ya refiriéndonos al episodio, a los hechos relacionados con el comandante guerrillero que termina teniendo conversaciones con Simón Bolívar, digamos que anecdóticamente el personaje sale
de mis incursiones al mundo guerrillero, especialmente durante la época en que se producían las liberaciones de secuestrados por parte de las FARC. Yo no sé si María Alejandra se acuerda de aquellos tormentosos y muy agitados días de las liberaciones. Sí, estamos hablando del año 2010, del 2008, 2009, cuando Venezuela era protagonista y estábamos pendientes que Caracas de alguna manera mediara para las liberaciones de estos secuestros que habían durado mucho tiempo. Exactamente. En ese trabajo de reportería, en la búsqueda de las informaciones que nos llevaran a que esos hechos se cumplieran, yo pude acudir varias veces a la serranía del Perijá, donde operaba la Comisión Internacional de las FARC, en ese momento todavía ejerciendo como guerrilla. Y allí, para mi asombro y después para mi estupor, empecé a percibir que estaban sucediendo cosas extrañas, sobre todo extrañas si se trata del mundo guerrillero, donde impera, digamos, ideológicamente el marxismo-leninismo, donde se proclama el ateísmo, donde el materialismo histórico pareciera ser la llave que nos abre las puertas al conocimiento y al mundo. Y resulta que en aquel mundo tan materialista estaban ocurriendo sesiones de esoterismo. Había un medium le había vendido la idea al comandante de esa unidad guerrillera que él podía hablar con los muertos. Y en vista de que en el campamento habitaba un espíritu bolivariano tan fuerte, tan acendrado, y que, digamos, Bolívar hacía parte de todo el imaginario en la vida cotidiana de los guerrilleros, él le ofrece a este comandante a hablar. Yo lo pongo a hablar con Bolívar. El comandante, que está inspirado en el comandante Iván Márquez y en su fiel escudero Santrich, le compra la idea a este medium e inicia una serie de conversaciones con el Libertador en un kiosco que ellos deciden hacer especialmente para que sucedan esos encuentros. Y pues usted entenderá que uno como reportero, viendo semejante escenario, inmediatamente queda totalmente vacunado no, queda al contrario, queda maravillado con la historia empieza a hacerse, digamos, parte de mi cotidianidad. Como así que en la guerrilla marxista-leninista de las FARC, los jefes máximos están hablando con el libertador Simón Bolívar a través de un medio? Y allí, digamos, empieza a formularse la creación de este personaje, que en la novela se llama Víctor, y pues a crecer la idea de que estaba sucediendo aquello en las profundidades de la serranía del Perijá. Déjeme entonces ahí hacer una pausa, porque, a ver, tenemos una novela maravillosa de la cual estamos conversando y que tiene, como ya nos había acostumbrado usted en la otra, en la primera, Espérame en el cielo, capitán, donde se reveló también de manera medio novelada el nacimiento de Manuel, el hijo de Clara Rojas en cautiverio. La descripción de su cesárea, la descripción de que fue además la noticia que el mundo tuvo de esta situación, también totalmente, ¿cómo las calificamos? Totalmente, para no utilizar la palabra, el lugar común de Macondiano, pero digamos... No, pero es surrealista, es surrealista. Sí. Y ahora esta novela cuenta que Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, el que condujo
el proceso, digamos, de firma de acuerdo, que ya sabemos hoy dónde está, era un guerrillero que creía en que hablaba con Simón Bolívar, que Simón Bolívar le reveló dónde estaba la espada, y no solamente eso, sino que además estaban sus restos. Esto, digamos, en consonancia con una especie de delirio que obviamente compartía con la revolución bolivariana en ese momento. Y la pregunta entonces aquí que uno se hace es, ¿cómo es posible que una persona que tuviera semejante nivel digamos, de espíritu elevado en sus creencias, por llamarlo de alguna manera, fuera luego el jefe negociador de una guerrilla que iba a aterrizar en el terreno de la realidad un acuerdo de paz que nos tiene a todos de alguna manera pendientes permanentemente de su futuro? Es un poco, a mí me parece increíble realmente que esto hubiera sucedido, y no me extraña por tanto lo que pasó después con Márquez y Santrich. Sí. A ver, María Alejandra, en la novela, para que los televidentes y los futuros lectores lo sepan, el campamento guerrillero vive entre una nube. Sí. Hay una neblina perpetua que se ha adherido a la montaña donde el campamento funciona, y de allí pues básicamente el nombre de Blanca Oscuridad, que también se lo debo a Juan David Correa. Sí. Y digamos que yo quise construir en muchos momentos de mis incursiones al mundo guerrillero, me llamaba la atención una neblina que casi siempre poblaba los campamentos en las horas de la madrugada. Sí. Entonces me aferré a esa idea, a esa imagen, y quise poner a los guerrilleros viviendo en una nube perpetua, en la idea, obviamente, de hacer una referencia a su desconexión con la realidad, ¿no? La célebre, vieja y muy acudida frase de que esa gente está en las nubes, o María Alejandra está en las nubes, o Botero está en las nubes, para aludir a que estamos en las nubes, sí, que está lejos fuera de... Sí. Entonces, bueno, lo que usted dice de lo increíble que resulta la historia a la luz de un personaje que después va a encabezar las negociaciones de paz con el gobierno en La Habana durante varios años, pues sí, resultó que después... ¿Se siguió en la nube? Después de un ejercicio muy largo de permanecer en las nubes y de perder prácticamente el contacto con la realidad, la guerrilla de las FARC terminó sentada en la realidad de que la guerra ya no tenía ningún sentido, de que había llegado la hora de hacer una negociación profunda, a fondo, verdadera, para culminar aquella que alguna vez para ellos fue una epopeya de 60 años, y volver a la vida política. Entonces, digamos que los guerrilleros que practicaron esta conversación continua con el Libertador terminaron aterrizados en una realidad que, a mi modo de ver, para ellos fue muy distinta a la que se imaginaba. Yo creo que la guerrilla de las FARC, cuando por fortuna aterrizaron en La Habana, a mi modo de ver, porque, perdón, La Habana era como una especie de aterrizaje no forzado a la realidad. Cuba, de alguna una realidad manera, particular como lo de La Habana permitía ir encontrando elementos un poco de ficción y de realidad para ir entendiendo cuál era claro. Claro. Es que Cuba de alguna manera también vive en las nubes. O sea, sí. La revolución cubana
parece habitar otro tiempo, otro espacio, vivir en otro mundo. Uno llega a La Habana y la primera sensación que experimenta es la de el tiempo detenido, la de toda la iconografía alusiva al pasado, como la de un mundo distinto, absolutamente ajeno al que habita en el resto de la humanidad en materia de consumo, en materia de publicidad, en materia de medios de comunicación, etcétera. Entonces, el aterrizaje de la FARC a La Habana fue suave, porque, repito, venir de tantos años de monte, de tantos años de selva, y haber aterrizado, por ejemplo, en Bogotá hubiera sido muy traumático, realmente muy difícil, digamos, para acoplarse al proceso de negociación. Entonces, pero pues sí, la llegada de ellos a la mesa de negociaciones venía precedida de un estado bastante complejo en algunos como una casos. especie de trance, claro. Sí, Volvamos de al trance, libro, Jorge sí. Enrique. Sí, volvamos al libro con el noticiero 24 horas, porque, bueno, usted y yo coincidimos, fuimos compañeros de ese noticiero. Usted lo menciona con nombre y apellido. Y por supuesto va rodeando realidades y personas y situaciones que muchos podemos interpretar y casi que sentir. Yo, la verdad, me reí mucho en el libro, esta risa evocadora de momentos, de circunstancias, porque de alguna manera coincido en los tiempos, en algunos escenarios de narración, y lo identifico. Pero, ¿por qué, digamos, 24 horas nos lleva a la familia Gómez? Por supuesto, han asesinado al hermano de Benjamín Dávila, que hace referencia al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y por supuesto me parece que ahí hay una intención muy clara. De hecho, el libro también revela algo que supimos hace apenas unos meses, pues casi un año, va a ser en octubre, y es cuando la guerrilla dice: nosotros somos los autores de ese asesinato. Dentro de la novela también se narra esa realidad. Es algo que le haya marcado, digamos, para usted 24 horas, el asesinato de Álvaro Gómez y todo esto, realmente es un tejido muy bien hecho en la medida en que, pues, que conecta permanentemente con la actualidad. Este es un libro que es atemporal, digamos, nunca sabemos exactamente en qué tiempo estamos, pero, pero pues que dadas las circunstancias, quienes tenemos la sensibilidad un poco de esos temas, pues nos damos cuenta que es un libro también que usted pretende, digamos, meter dentro de la actualidad y dentro de esta coyuntura de revelaciones y de verdades que todavía se debaten, ¿no? Totalmente, María Alejandra. Yo creo que al comenzar la escritura del libro y teniendo, digamos, de telón de fondo la gran historia que tenía, no podía dejar de aprovechar la circunstancia para meterme también en episodios de la vida colombiana, muchos de ellos de actualidad, sobre los cuales yo tenía conocimiento y que me parecía que no podían quedarse por allá en mis archivos perpetuos. Meto el noticiero 24 horas por razones emocionales, porque es un lugar entrañable en el que ejercimos el periodismo en épocas muy tormentosas. María Alejandra lo recordará perfectamente. Nos tocó a plenitud la cobertura del proceso 8000. Tuvimos, digamos, la suerte de hacer una inmersión en aquellos acontecimientos. María Alejandra, por cierto, debo recordarle a los televidentes, produjo varias de las más importantes primicias en la cobertura de ese proceso, y creo que pues a partir de la alusión o de la llegada del noticiero 24 horas a la novela, uso ese recurso para meterme en el mundo de la familia Gómez Hurtado. En la novela hay una familia, que es la familia del secuestrado, Dávila Posada, que aparece como la dueña de medio país y de un noticiero de televisión. Por supuesto,
los Gómez Hurtado no son los dueños de medio país, pero sí eran los dueños de un noticiero de televisión, y eran una familia muy poderosa, más allá del poderío económico que tuviera. El hermano de Benjamín Dávila Posada en la novela, el hermano mayor, ha sido candidato presidencial 3 veces, fue ministro, es el jefe del Partido Conservador, en fin, las alusiones son muy claras, la inspiración en los Gómez Hurtado que hago de la familia Dávila Posada es evidente, pero aparece en la novela, se oye la voz de un comandante guerrillero hablando con una bellísima periodista muy parecida a ella, a Penélope Cruz, dice en la novela. No sé si los televidentes podrán hacer alguna conexión. Le dice que él ordenó la muerte de Álvaro Dávila Posada, varias veces candidato presidencial y autor intelectual del nacimiento de la guerrilla. Recordemos que el episodio que da pie al nacimiento de las FARC es una intervención del entonces joven senador Álvaro Gómez Hurtado ante el Senado de la República a comienzos de los años 60, en la que se señala o denuncia la existencia de unas supuestas repúblicas independientes en el sur del departamento del Tolima. Eso provoca una desmedidísima respuesta militar con bombardeos contra un puñado de familias campesinas que habitan en esas regiones, y todos sabemos que en la región de Pato, Guayabero, Marquetalia, etcétera, que a partir de allí se gesta el germen de nacimiento de las FARC. Entonces, obviamente estamos aludiendo al crimen del que fuera dueño del noticiero 24 horas, que los dos tuvimos el privilegio, el honor de conocer, y lo hice, María Alejandra, por una razón muy sencilla, porque yo lo sabía desde hacía mucho tiempo. No tenía pruebas, pero, por ejemplo, yo iba por campamentos guerrilleros en los años 98, 2000, antecitos de que empezaran los diálogos del Caguán, que también tuvimos el privilegio de cubrir juntos, y veía, por ejemplo, los cursos que le daban a los jóvenes guerrilleros recién ingresados a las filas insurgentes. Entonces, había un profesor, todavía no estoy seguro, mi memoria puede fallar, pero creo que era Simón Trinidad, que les decía a los jovencitos recién ingresados que hubo un hombre que en el Senado de la República acusó a unos campesinos de estar fundando repúblicas independientes y que provocó el envío de tropas y de bombardeos a esa región, dando inicio al nacimiento de las FARC, pero además causando un grave daño a la economía de esos campesinos. Recuerde el discurso que no pronunció Marulanda, pero era de Marulanda, cuando la silla vacía. Las gallinas y de los cerdos. Las gallinas y los marranos y las vacas que le mataron allí en ese bombardeo. Y el profesor le decía a los alumnos, a los jóvenes recién ingresados, que eso ya había sido vengado por nuestra organización, que ya se había pasado esa cuenta de cobro. O sea, desde que llegaba un jovencito a las FARC, le decía el señor Álvaro Gómez Hurtado, que es el culpable de que hayan nacido las FARC, ya fue vengado. O sea, él ya pagó lo que hizo contra nosotros. Entonces, claro, pues eso es una tremenda revelación y entiendo que se tenga que, digamos, incluir en la novela, y por eso me generó también alguna sorpresa del tiempo en el que está escrita, porque obviamente el país se enteró de esto en octubre más o menos del año pasado, del 2020, en plena pandemia, y desde ahí pues obviamente es un debate muy álgido porque involucra a la JEP, involucra al expresidente Samper y la familia Gómez Hurtado, en fin, algo muy actual.
Para terminar esta conversación, que podría durar y durar, pero vamos a dejarlos con ganas de leer el libro. ¿Cómo ha sido recibido, Jorge Enrique, el libro? ¿Qué comentarios le han hecho? ¿Cómo siente usted que este libro va digamos, a habitar en medio de la literatura colombiana hoy en día? Bueno, los comentarios de las personas que lo han leído, voy a modestia apártate. No, deje toda la modestia porque se lo pregunté a propósito, porque me genera mucha Ah, curiosidad. Y de verdad, ¿qué pensarán? ¿Lo entenderán? Porque yo lo pensé, dije, yo por supuesto lo entiendo muy bien, pero me imaginaba alguien que no tenga mucho que ver con todos estos mundos, si eran capaces, digamos, de absorber lo que la novela tiene. sí, bueno, lo ha leído gente que, digamos, no ha estado muy al tanto históricamente en su vida de lo que pasa en Colombia, de los detalles, de las minucias de la política, y han quedado maravillados. Pero he tenido una experiencia muy agradable, María Alejandra, y es que los jóvenes que se han acercado al libro, primero me dicen, no lo he podido dejar, o sea, me lo he leído en dos, tres Sentada. impulsos, ¿sí? Y me gusta mucho eso porque, por ejemplo, nosotros, eh, periodistas de la generación nuestra o anteriores, un poco posteriores, van a encontrar todas las claves que ellos conocen dentro de la novela. Pero para un joven de la universidad que llegue hoy se acerque a las páginas del libro, le va a resultar, no con las alusiones esas, sino le va a resultar una manera muy entretenida de meterse en un mundo muy maluco, que es el mundo del secuestro, el mundo de la violencia, etcétera. Pero yo creo que por los personajes que circulan ahí, etcétera, el lector va a quedar muy satisfecho y va a decir, ve, qué manera tan distinta de acercarme a lo que siempre he tratado de alejarme. Bueno, pero Jorge Enrique, más allá del contenido, de las historias, de este fondo que hemos hablado, la verdad es que este libro está muy bien escrito. Usted tiene unos giros narrativos increíbles. Me parece que el uso del lenguaje, la construcción de los personajes, logra, pues obviamente lo que cada escritor quiere justamente en novela y en ficción, y es que sea y que se sienta como una historia real y como una historia en la que los personajes tienen vida propia, etcétera. Yo no puedo más sino sentir envidia, no solamente de este libro, sino de todos los suyos y de un recorrido profesional que lo lleva ahora a consagrarse ya como escritor. Yo le aconsejaría que se olvidara de otros recursos profesionales, ya deje los documentales y dedíquese a escribir. Vale, María Alejandra, pues muchísimas gracias. Me he sentido muy a gusto en esta hoja de ruta y prometo fielmente que me dedicaré solamente a la escritura. Jorge Enrique Botero en hoja de ruta, porque siempre además en la literatura, los libros, las reflexiones sobre nuestra realidad, pues están aquí justamente para pensar en estas conversaciones informales de todo lo que se viene, de todo lo que le falta a Colombia por recorrer para llegar a un futuro que nos complazca, que nos satisface y que nos, bueno, que nos muestre un camino. Esto es hoja de ruta. Muchas gracias. Buenas noches.